noches a todos, bienvenidos a ADN. Hoy vamos a empezar hablando de esto que vas a ver ahora. Vamos, Jorge. Empezamos hablando de qué tenemos en estos momentos los argentinos. En un ratito vamos a mostrarte qué pasó, cómo de alguna manera el gobierno nacional, de qué manera se manipularon los números del superávit fiscal. Pero para llegar a eso quiero explicarte una cosa sintética. El Fondo Monetario Internacional supuestamente vende, ahí está, lo que el fondo pedía y nadie te ha mostrado, todo lo que vendió. Lo que te quería decir es que el Fondo Monetario Internacional supuestamente está constituido por 189 países y todo el verso de que está para ayudar y darle estabilidad monetaria y evitar crisis financiera en los países periféricos. Bueno, ese verso en realidad es para tratar de ocultar el poder de Estados Unidos. Es una herramienta más, un instrumento para el manejo político de los distintos países. En este caso particular ponen una mujer para suavizar algunas medidas duras que tienen que tomar y en la Argentina se dio básicamente la pinza en estos 4 años. La pinza de la Cámara de Comercio norteamericana, la Embajada de los Estados Unidos, algunos periodistas que pasan por la Embajada de Estados Unidos sin hacer crítica, esto es la descripción objetiva de lo que nos ha pasado, y algunos políticos que responden a la RAP, esa red de acción política que en algún momento te mostrábamos que respondía a la CIA, eso es claramente así, están financiados por Estados Unidos. Estados Unidos pisa ese país y lo que intentan hacer es que los países periféricos vayan al Fondo Monetario Internacional, tomen créditos y no tanto el resultado del interés es lo que busca el Fondo Monetario, sino más bien el manejo de las políticas públicas. Por eso algunos dirigentes políticos, y siempre y sistemáticamente se repite de que los argentinos tenemos y producimos alimentos para 400 millones de personas, pero tenemos gente subalimentadas. O por ejemplo decimos que el combustible está muy caro o que no hay gas, y en realidad es una gran mentira. El combustible está muy caro, pero somos productores de petróleo y además tenemos gas inclusive para exportar. Pero ¿qué pasa? En el medio se lo quedan en los Estados Unidos a través de estas acciones, a través de que, bueno, evidentemente de alguna forma hay que pagar esas deudas, hay que transformar esas políticas públicas nacionales para reverenciar los créditos que nos dan. Bueno, en eso está el país ahora. El 10 de diciembre va a ser muy complicado para Alberto Fernández, que ya ha trazado, o por lo menos ha marcado la cancha, está en México. No fue a Estados Unidos en su primera visita al exterior como presidente electo, sino que fue a México. Y está en estos momentos disertando en México. Bueno, eso te dije que es lo que pide el Fondo Monetario Internacional y ahora te lo voy a demostrar. Mira, vamos al primer paño, por favor, Jorge. En algún momento el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, cuando estaba Duhovne, hace muy poquito, el 12 de julio, dice, el primer semestre cerró con un superávit primario de 30.000 millones de pesos. Esto es una gran mentira, por eso te decía que hay empresarios, hay medios de comunicación y hay políticos trabajando para los Estados Unidos. Veamos qué decía Duhovne en ese momento, dale. Me complace en anunciar que hemos tenido un superávit primario de 30.000 millones de pesos en este primer semestre. Es la primera vez que eso ocurre desde 2011. En estos 4 años de liderazgo del presidente Macri hemos logrado bajar el gasto primario de la Administración Nacional en 5,3 puntos porcentuales del PBI. En el año 2015 el punto de partida era un déficit consolidado nación-provincias de 4,5 puntos del PBI. Te quiero explicar esto y en un ratito me voy a México en vivo y directo con Pedro Brigger. Pero te quiero explicar esto. Decían que había superávit fiscal alevoso de 30.000 millones de pesos en julio. Fíjate, por favor, en el próximo paño. Vamos a ver cómo se logró esto. Vendieron la central Brigadier López. El precio estimado era de 380 millones de dólares. En realidad costaba 500 millones de dólares, más de 500 millones de dólares y lo vendieron a 380. Una se la vendieron a Minden y la otra a Caputo. Dame el próximo, por favor, Jorge. ¿A quién le vendieron estas centrales? A Nicky Caputo. Se quedó con una de las centrales termoeléctricas que privatizará Macri en 326 millones de dólares. ¿Te das cuenta cómo lograron ese superávit, toda esta guita, que en realidad se la daban al propio testaferro de Mauricio Macri? En la próxima central vamos a ver que también vendieron otra central para hacer ese superávit fiscal primario, supuestamente. En la de Ensenada, en este caso, el precio estimado era de 620 millones de dólares. Y fíjate a quién se la vendieron y a cuánto se la vendieron. De 620 millones de dólares, Jorge, por favor, veamos a cuánto vendieron esta central.
adjudicación conjunta para la central térmica de Ensenada, 533 millones de dólares. O sea, 100 millones de dólares le descontaron a Pampa Energía, el otro testaferro de Mauricio Macri. ¿Te das cuenta cómo lograron ese superávit fiscal primario? Pero también remataron Aguada de Chañar en Vaca Muerta. Por favor, Jorge, ya nos vamos a México. Vamos a, por favor, a Aguada de Chañar. Esto lo vendieron en Vaca Muerta, el único predio que le quedaba al Estado Nacional, 95 millones de dólares. Así lograban un superávit fiscal primario que era totalmente mentiroso. Y después te voy a mostrar cómo liquidaron el Fondo de Hidrocarburos, la venta de acciones del FGS, para ver cómo se daba después justamente ese superávit. Totalmente tramposo, mentiroso, absolutamente engañoso, pero obviamente respondiendo a las políticas de Estados Unidos, dejando todo en manos de los dos testaferros del propio presidente. ¿Qué otra cosa devastó la Argentina, el Estado Nacional, para lograr ese superávit absolutamente mentiroso? El Fondo Argentino de Hidrocarburos era para obras justamente petroleras. Mirá, 8.524 millones de pesos lo pasaron directamente para los fondos generales del Estado. Y entonces, después fueron por los jubilados nuevamente y vendieron acciones que pertenecían al Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los jubilados, 41.000 millones en ese mes. ¿Cómo no vas a tener 30.000 millones de superávit si te has deshecho o has vendido dos termoeléctricas a tus dos testaferros, si has sacado el Fondo de Hidrocarburos, si le has metido la mano a los jubilados y además vendiste el único predio del Estado en Vaca Muerta? Bueno, entonces le daban este resultado. Por favor, Jorge, pongamos las transferencias corrientes, cómo le daba el Estado Nacional. Y ahí está, mirá, venía muy mal el Estado, venía muy mal, y en julio, cuando se desprende de todo, como le pide el Fondo Monetario para las elecciones, y claro, evidentemente que tenés un superávit de 9.000 millones de pesos. Y después tenemos los ingresos de capital. Cuando el Estado se deshace de las termoeléctricas y se la pasa a los testaferros de Macri, lo que pasa en junio es eso, 64.000 millones de pesos. Y después vuelve toda la normalidad y el país es verdaderamente un desastre.